Muchas gracias, señora consejera. Gracias por su comparecencia y por la exposición de los datos relativos al presupuesto de la sección 70, correspondiente al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Permítame comenzar también, como ha hecho usted, recordando, como hace siempre también, por cierto, el Grupo Parlamentario de Vox, a todas las víctimas de violencia sin ningún tipo de distinción, ni por razón de sexo, ni ideología y sin ningún tipo de exclusión. Recordamos a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, a los hombres víctimas de violencia doméstica, a los niños, a los mayores y a cualquier víctima que ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Desde Vox somos claros, condenamos todo tipo de violencia sin distinción, sin guerra de sexos, defendiendo la igualdad real y la protección real y efectiva de todas las víctimas. Porque para Vox no hay víctimas de primera y de segunda. Hay víctimas que merecen protección y justicia y no propaganda ni ideología. El proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2026 asigna al Instituto de la Mujer una dotación de 45.857.580 euros, casi 46 millones de euros, lo que usted se ha referido, lo que supone un incremento de ese 1.112.000 respecto del ejercicio anterior. Un aumento que, por otro lado, no cesa. Sí que es bien cierto que en el año 2023 tuvo un presupuesto de unos 48 millones, el año pasado, en el año 2025, 44 y este año 44.745 y este año, pues como he dicho, en esos 46 millones de euros. Es decir, una línea de gasto que oscila siempre en los últimos 3 años entre 45 y 48 millones. Sin embargo, ello pues no se traduce en una reducción de víctimas o en una reducción de los delitos sexuales a los que va destinado principalmente también este dinero. Tenemos un hecho irrefutable. Las políticas impulsadas desde el Instituto de la Mujer han tenido un impacto prácticamente nulo en la reducción del número de víctimas mortales y de delitos sexuales en todo el ámbito de nuestra región. Cada año se emplea más dinero público, pero se obtienen peores resultados. Y se lo indicamos el año pasado y este año lo volvemos a hacer, señora consejera, no porque nos complazca repetirlo, sino porque cada año en los presupuestos que el Gobierno socialista presenta pues se constata una evidencia, y es que más dinero de los castellanomanchegos, peores resultados, más ideología y más propaganda activista. Otro año más hacen ustedes un uso ideológico del presupuesto, es decir, del dinero de todos los contribuyentes en la región de Castilla-La Mancha. El Instituto de la Mujer es un organismo que funciona como una máquina de financiación ideológica. Solo en el último ejercicio el Gobierno regional ha concedido más de 250.000 euros en ayudas puramente ideológicas destinadas a financiar proyectos que nada tienen que ver con la mejora real de la vida de las mujeres ni con su seguridad. Dinero destinado, por ejemplo, a empoderamiento y salud con perspectiva de género. Usted ha citado algunas. Nosotras nos empoderamos, nos cuidamos con mirada violeta, taller cervezarte, taller de teatro terapéutico, talleres de yoga, de pilates, de fisioterapia, claro, todos ellos con enfoque de género, como a aquella clase, ¿no?, a la que nos referíamos ya el año pasado, de la cortadora de salmón con perspectiva también de género. Y además se financia incluso una escuela de pensamiento feminista cuyo único propósito es mantener activo el discurso ideológico del Gobierno regional socialista y de los socialistas en general y justificar la existencia de los ya 93 centros de la mujer existentes en Castilla-La Mancha frente a los 87 que existían en el año 2023, como consta en su propia página web del Instituto de la Mujer. Y todo apunta también a que el número pues, seguirá aumentando, posiblemente en este año 2026, aumentando así el gasto público en edificios, en personal y en mantenimiento, mientras que la eficacia real pues, sigue siendo la misma, una eficacia real nula. Un aumento que no se traduce en más seguridad, sino en más gasto ideológico y más estructura clientelar. Un año más dinero, un año más campañas inservibles que consumen recursos públicos de todos los castellanomanchegos, un año más subvenciones y más cargos y, lamentablemente, un año más víctimas. Siguiendo con el presupuesto, no solo
aumenta el presupuesto total, los gastos de personal se aproximan ya también a 4 millones de euros, 3.943.000 euros. El destinado a prensa, comunicación y campañas publicitarias aumenta un 50%, los fondos por divulgación y campañas institucionales se incrementan un 100% y las transferencias corrientes a asociaciones y ONGs afines aumentan de una manera sustancial, consolidando una financiación indirecta a organizaciones ideológicas y activistas. ¿Y a qué se destina todo esto? Pues a mantener una red de ONG subvencionadas, asociaciones ideológicas y unas estructuras paralelas que viven del dinero público. No se destina a reforzar la seguridad y no se destina a mejorar la protección de las víctimas. Por otro lado, el fracaso de sus políticas queda retratado con las cifras, como por ejemplo con los delitos sexuales que se encuentran en cifras disparadas. La memoria anual de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha del año 2025, que se refiere al ejercicio 2024, sin duda pues, es demoledora. Las violaciones han pasado de 165 en el año 2020 a 626 en el año 2024. Es decir, han aumentado un 280% estas violaciones. Las violaciones a menores han aumentado de 104 en 2020 a 191 en 2024, es decir, un 83% superior. Y en el año 2024 hubo 63 sentencias más por delitos sexuales que en el año 2023, es decir, con más dinero público que nunca, los delitos sexuales se han multiplicado. El sistema es patente que no funciona. El gasto no protege y las políticas de género fracasan año tras año. El pasado verano, también ha hecho usted referencia, señora consejera, anunció en la campaña esta mediática titulada BRO de fiesta, la violencia sexual no renta, solo con consentimiento es ok. Dice usted que dijo que era una campaña de concienciación con un mensaje moderno y cercano. ¿Y en qué ha consistido realmente esta supuesta medida política moderna y cercana? Pues en repartir 1.300.000 servilletas, 20.000 pegatinas con un código QR que nos lleva a un videoclip de una canción de rap, y mientras ustedes pues, gastan el dinero y el tiempo, sobre todo en servilletas, en pegatinas y en cancioncitas de rap, en Castilla-La Mancha cada 3 días hay una agresión sexual con penetración. Y esta es su solución, el gastar el dinero público en servilletas, en pegatinas y en rap. Y encima, para colmo, este año ustedes han incrementado el presupuesto para ocurrencias de este tipo en un 100%. En cuanto al presupuesto de la Consejería de Igualdad, bueno, pues ha quedado patente que el 89% del presupuesto que recibe la Consejería de Igualdad lo destinan ustedes al Instituto de la Mujer, por lo que no entendemos muy bien cuál es la operatividad de su consejería, salvo un órgano de transferencia de dinero público a otro organismo. Y hablemos claro también, señorías socialistas, los únicos que han puesto en riesgo a las mujeres en este país con sus leyes son ustedes, el Partido Socialista. Leyes que han excarcelado a miles de agresores sexuales con un modelo que desde el año 2004 permitió la creación de tribunales que criminalizan a los hombres destruyendo el principio de igualdad ante la ley. La ley del solo sí es sí, a la que ustedes omiten, no hacen nunca referencia, parece que no ha existido, que rebajó las penas a más de 1.200 agresores sexuales y que puso en la calle a más de 120 violadores, algunos de ellos que han sido reincidentes, a lo que se suma sin duda la contribución de dirigentes del Partido Socialista al negocio de la prostitución. A esto también se suma su política de fronteras abiertas, que ha incrementado la inseguridad y los delitos sexuales. Ahí tienen la nueva manada de Pamplona, es un ejemplo más. 4 agresores, 3 de ellos con una orden de expulsión, pero que cuando los agresores pues, no sirven a su relato, al relato de la izquierda, su ideología y su fanatismo, pues ustedes pues los omiten también, se callan. Y en principio, bueno, pues en esta primera intervención lo voy a dejar aquí y continuará en la siguiente. Muchas gracias. Dice usted
he hecho exactamente el mismo discurso que el año pasado, que el anterior. Bueno, pues ha dicho usted también que no es buena profesora, tampoco es buena alumna, porque no ha prestado usted atención, no ha sido el mismo discurso. Sí que es verdad que lo fundamental, al existir y a persistir los errores en los que ustedes incurren año tras año, pues ese error estructural que tienen, pues precisamente hace que le parezca a usted parecido. También ha dicho que tengo un discurso vomitivo. Bueno, le puede parecer mejor, peor, pero vomitivo. Pues, desde luego, si le parece vomitivo, si tiene un cubo cerca, pues cójalo, porque voy a emplear ahora otros 9 minutos, señora consejera. Después de escuchar también su intervención, pues solo puedo confirmar que Vox lleva señalando en todos y en cada uno de los presupuestos, y que vuelve a quedar demostrado en este presupuesto del año 2026, que el presupuesto de su Instituto de la Mujer pues no protege a las mujeres. Su consejería, la Consejería de Igualdad, transfiere el 89%, ya se lo he dicho en mi primera intervención, de todas sus partidas al Instituto de la Mujer, hasta el punto de convertir a la propia consejería en un órgano totalmente prescindible, y mientras tanto pues su política de igualdad pues vuelve a fracasar año tras año. Y esto no lo dice Vox, por mucho que usted se refiera, que si esto es falso y tal. Lo dice la realidad de la criminalidad de Castilla-La Mancha. Lo dice la inseguridad creciente que sufren las mujeres, nuestros hijos, nuestros mayores en las calles, en los barrios de nuestras localidades, y lo evidencia cada día el propio sistema que ustedes han construido. Porque ustedes, señora consejera, no abanderan la protección de las mujeres, la destruyen, y lo hacen cada vez que transfieren dinero a sí mismos en un instituto de mujer que ya es un macroorganismo ideológico de más o ya casi 46 millones de euros. Lo hacen cada vez que aumentan partidas sin mejorar la seguridad real. Lo hacen cada vez que dedican millones a empoderamientos, a talleres Violeta, a conferencias de género, a escuelas de pensamiento feminista y a financiar a cortijillos afines mientras las víctimas siguen desprotegidas. Dice usted que ridiculizamos, que no sirven para nada. Bueno, sí sirven para enriquecer a todas esas asociaciones que les son afines. Y si quiere un ejemplo claro y reciente de su fracaso, lo tiene en su propio sistema de protección, también el de las pulseras antimaltrato. Ustedes tampoco se han referido a ello. La realidad es que ya conocemos casos en Ciudad Real, en Toledo, que se han publicado en medios de comunicación, que contradicen frontalmente su discurso. Usted, señora consejera, afirma también que no existe ni un solo fallo en Castilla-La Mancha, pero los hechos son otros. Más de 250 mujeres dependen hoy de un dispositivo que no siempre responde, sin contar las víctimas que renuncian a denunciar los fallos en estos dispositivos con una pérdida totalmente de confianza absoluta en este sistema. Y mientras ustedes insisten en que todo funciona, pues hace apenas unos días, no ha sido en la región de Castilla-La Mancha, ha sido fuera, pues ha vuelto a producirse otro fallo en las pulseras telemáticas. ¿Y cuál ha sido la reacción? Pues decir aquí que todo funciona bien, aquí no hay ninguna asunción de responsabilidad de ningún tipo, no hay ninguna dimisión y no asumen ustedes, como digo, su responsabilidad. El daño que, desde luego, su ideología de género ha infligido a la confianza de todas las mujeres tardará años en repararse. Las mujeres están viendo cómo, desde la aprobación de la ley del solo es sí, a la que usted encima defiende, se dejan en libertad agresores sexuales. Están viendo cómo las agresiones sexuales siguen aumentando en sus barrios y en sus calles, como incluso los mecanismos de control que les he referido están fallando. Es que no sirven prácticamente para nada. Pero es que hay otro elemento que ustedes jamás mencionan y es hoy determinante para la seguridad de las mujeres, que es la inmigración ilegal. Dice usted que yo me invento los datos, lo ha dicho también la diputada del Partido Socialista. Pues mire, esa inmigración ilegal masiva que ustedes promueven y que importa culturas profundamente incompatibles con la dignidad de las mujeres también es motivo también del aumento de estos casos. Y los datos hablan solos. ¿Quiere datos? Dice que no le doy datos. Pues mire, esta misma semana la Ertzaintza ha publicado cifras que, claro, ustedes ocultan, que dice que el 67% de los detenidos por robos con violencia son extranjeros. Y en términos relativos cometen 5 veces más delitos sexuales que los españoles.
¿Por qué niega la Administración estos datos? ¿Por qué los ocultan? ¿No tienen ustedes acceso a la información? Si quieren, luego yo se la hago llegar. Y lo más preocupante es que estos datos confirman lo que Vox lleva años denunciando y lo que ustedes llevan años ocultando. Bueno, ¿por qué ocultan ustedes estos datos? Pues precisamente los ocultan porque, claro, por supuesto, desmonta por completo su relato, porque demuestra que el modelo de fronteras abiertas que ustedes defienden pone en peligro a las mujeres, incrementa la inseguridad, degrada nuestros barrios y colapsa los servicios públicos. Y todo esto, señora consejera, enlaza con una realidad que su consejería conoce de sobra, porque la financia con dinero público, precisamente. El multiculturalismo que ustedes promueven pues trae consigo prácticas que denigran directamente a las mujeres, como son la imposición del velo islámico, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o la obligación de vestir el burka o la hijab desde la infancia. Y si es que es su propio Instituto de la Mujer que gestiona líneas de ayudas para prevenir estas prácticas, precisamente. Hay partidas del Instituto de la Mujer que vienen precisamente para combatir estas prácticas. Es decir, reconocen ustedes abiertamente que existen, que representan un riesgo, que amenazan derechos fundamentales, pero no hacen absolutamente nada para impedir que estas culturas sigan entrando, no se oponen ustedes para que entren y se sigan asentando en nuestra región. Y cuando Vox presentó medidas para proteger de verdad a las mujeres, ¿qué hicieron ustedes? Pues ustedes las rechazaron y las rechazan continuamente. Rechazan declarar que la imposición del velo islámico vulnera los derechos fundamentales. Rechazan ustedes endurecer sanciones contra prácticas culturales que atentan contra la libertad de las mujeres. Rechazan vincular la obtención de la nacionalidad al respeto a nuestros valores, a nuestra cultura, a nuestras leyes. Rechazaron ustedes impedir que niñas en Castilla-La Mancha sean obligadas a vestir atuendos islámicos por imposición familiar. Rechazaron ustedes las medidas de Vox para proteger a la mujer en el deporte femenino, cuando un hombre se autopercibe mujer y compite con las mujeres. Ustedes se oponen a las medidas que presenta Vox. Y, de hecho, ustedes rechazaron instar la derogación de las leyes que permiten estas situaciones. Rechazaron también medidas de sentido común, medidas que protegen a las mujeres de verdad, como las medidas que propuso Vox en ayudas basadas en prioridad nacional para apoyar a las madres que deciden afrontar un embarazo en soledad. Ustedes prefieren, sin embargo, políticas que presentan la maternidad como una carga y que relegan a las mujeres a la tutela del Estado antes que ofrecerles alternativas reales. Ustedes dicen que no son competentes para endurecer penas, dicen que no son competentes y no son responsables de la ley de solo sí es sí, dicen que no son responsables de los fallos de los sistemas de protección, pero sí que son ustedes, señorías del Partido Socialista, los responsables. Y son los responsables de gestionar una consejería con millones de euros mientras las mujeres están cada vez más inseguras. En definitiva, todo lo expuesto, tanto en mi intervención principal como en esta, pues queda en conclusión, llegamos a la misma conclusión, que es que el presupuesto del Instituto de la Mujer y de su consejería no responde a una política de protección real, sino a un entramado de gasto ideológico, repetido año tras año, que no mejora la vida de las mujeres ni la seguridad de nuestras familias. Hemos analizado las cifras, los programas, las transferencias. Hemos visto cómo el 89% del presupuesto de la consejería se transfiere directamente al Instituto de la Mujer, dejando claro que la estructura entera está al servicio de un único macroorganismo ideológico de casi 46 millones de euros, mientras que los resultados pues siguen siendo los mismos. Más gasto, más estructura, más propaganda y más víctimas. Pero no aumenta ni la seguridad de las mujeres, no aumenta la eficacia del sistema de protección, no disminuyen las agresiones, no disminuye la criminalidad y no disminuye el número de víctimas. Y lo más grave, no asumen ustedes ningún tipo de responsabilidad. Hoy queda de nuevo demostrado que su presupuesto es una herramienta ideológica, por cierto, muy cara, y no una herramienta de protección de las mujeres. Nada más y muchas gracias.